Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas como no, a un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana, la política que vivimos en los diferentes municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Así siempre me ha gustado comenzar este programa, porque comenzamos haciendo un análisis de la política que ustedes viven y la política que a ustedes más les interesa, porque es la que vivimos el día a día. Hoy nos vamos a centrar en esta primera parte, en la ciudad de Telde, y para ello tenemos con nosotros a la segunda teniente alcalde del Ayuntamiento de Telde, doña Celeste López, por Nueva Canaria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien, empezando el verano hoy, el primer día del verano. Doña Celeste, entre todas las áreas que usted tiene la de Economía y Hacienda, una de las áreas más puestas en el punto de mira de la política. Sí, es un área muy importante, es un área troncal, transversal, que afecta a todo el resto de la gestión y me ha tocado, pero bueno, con muchas ganas, y sigo aprendiendo y sigo esforzándome por mejorar esta área que es fundamental. Como decía, para dar buenos servicios tenemos que tener un área económica potente, y lo que nosotros queremos es dar buenos servicios a los ciudadanos. Y los ciudadanos, en este caso la oposición, le pidió a usted por activa y por pasiva la liquidación de las cuentas del 2015. Correcto, nosotros, como saben, nos hemos marcado, dimos cuenta de ello el año pasado, en el mes de septiembre, pues hicimos una pequeña evaluación de cómo estaba la situación de esta área, y ya nos marcamos una guía, un camino de trabajo. Dentro de esa senda, pues era aplicar el rigor y conocer exactamente cómo estaban todos y cada una de las áreas que tiene Economía y Hacienda. Economía y Hacienda es un área también muy amplia, lleva la parte de la recaudación, lleva la parte de la contabilidad municipal y también lleva la parte de la fiscalización, que es la intervención. Todos los papeles o todos los contratos, todo lo que hace el ayuntamiento que tiene cualquier significado de dinero, pues tiene que ser fiscalizado por la intervención municipal. Y dentro de esas tareas nos encontramos, pues ya lo explicamos, se había implantado un nuevo sistema de contabilidad y no había facturas. Tuvimos el 95% de la facturación de una empresa tan grande como el ayuntamiento, 80 millones de euros de presupuesto, lo hicimos en los últimos 6 meses, porque nos encontramos que no estaban contabilizadas las facturas. Un trabajo, pues muchísimo trabajo de modificaciones de crédito, de colocar las cosas en el lugar correcto, y dentro de ese hilo de trabajo, pues lo que nos ha tenido ocupados en las últimas semanas ha sido la liquidación del presupuesto. Y ya decíamos que teníamos que hacer una liquidación exhaustiva, no íbamos a hacer una liquidación cualquiera. El objetivo no era liquidar las cuentas rápidamente para pasar página e irnos al próximo episodio, ¿no?, que es la cuenta general. Nuestro objetivo era llegar, como se dice coloquialmente, al fondo del caldero y conocer exactamente cuál era la situación del ayuntamiento. Asimismo, bueno, en esta línea, esta liquidación ha sido fiscalizada por la interventora y la tesorera. A mí me gustaría explicar que la interventora y la tesorera son habilitadas nacionales, son funcionarias que sacan una oposición y que las pone el Estado para garantizar que todo se hace correctamente y para fiscalizar todo el trabajo. Son personas, por lo tanto, independientes, conocedoras. Tenemos la suerte de tener este grupo de gobierno, un equipo económico renovado, con rigor, y que nos da todas las garantías legales. Estas garantías no las tenía el municipio de Telde hace poco en el equipo económico. Sabemos la intervención municipal, qué persona estaba ahí y en qué lugares y en qué papeles ha aparecido este señor. Por lo tanto, estamos muy contentos porque en este empeño del grupo de gobierno de implantar rigor, pues tenemos a 2 habilitadas nacionales, además la nueva secretaria de Junta de Gobierno, que también está colaborando en esta labor. Como les decía, queríamos llegar al fondo del caldero, queríamos depurar todos los datos, y de esta depuración nos encontramos saldos, nos encontramos cuentas en la contabilidad de saldos de hace 40 años, de saldos que no se habían regularizado o no se habían depurado desde 1975.
y en los ingresos y en los gastos en 1993. Esto yo solamente lo digo para un dato, para que vean, pues dentro de la contabilidad municipal, pues el desorden que existía, y entonces estas dos personas le han dedicado muchísimo tiempo, de ahí la tardanza en la liquidación. Pero más vale hacer las cosas despacio, hacerlas bien hechas, aunque nos retrasemos un poco. Es la primera vez, nosotros siempre desde la oposición criticábamos que las cuentas que se aprobaban y que se llevaban al Pleno eran distintas que las que se mandaba al Ministerio de Economía y Hacienda. Y como sabes, yo siempre intento traer papeles. Aquí tengo la liquidación municipal y el dato que se refleja hemos incluido en el mismo expediente lo que le hemos mandado al Ministerio. Y tanto en un documento como en el otro podrás ver que el resultado es el mismo. Tenemos un remanente de tesorería negativo, tenemos menos 34.365.623. Y esta liquidación viene con todos los informes, es un expediente completo, es un expediente que viene con el informe conjunto de la interventora y la tesorera, con el informe de intervención. En el informe de intervención se habla sobre la estabilidad y la regla del gasto, o sea, todas las normas que tenemos que cumplir, y por lo tanto el expediente es un expediente completo y que incluye todo lo que la ley dice que tenemos que incluir en este expediente. Y traigo también, por si quedan dudas, de cómo se hacía anteriormente y que la cantidad que se llevaba a Pleno, en el caso de la liquidación del año 2014 se hablaba de un saldo positivo de 3.800.058,574, en cambio lo que se le enviaba al Ministerio pues arrojaba un saldo negativo de menos 39.614.755. Y también tengo las del año anterior que se hacía lo mismo. Nosotros esto lo denunciábamos en la oposición, creíamos que era un ejercicio de falta de transparencia, de engañar a los ciudadanos. Al final aquí nosotros tenemos que rendir cuentas y así lo hemos hecho. Nosotros, desde que teníamos este resultado, convocamos a los medios, que es un mecanismo de estar en contacto con la ciudadanía, y dimos cuenta de esta liquidación. El resultado es muy preocupante, es un resultado que nos preocupa, que tenemos que ir poco a poco gastando correctamente, haciendo frente a nuestras deudas para ir encaminando esa situación. Así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo. Y vamos a ver, también nos hemos dado cuenta, este informe que hace la interventora y la tesorera también hace una foto de la situación que tiene el municipio. Y las cosas que nosotros ya habíamos adelantado en septiembre, como que era incierto que el Partido Popular, que firmó 3 planes de ajuste, recortando servicios, cerrando las escuelas infantiles, subiendo todos los impuestos y todos y cada una de las tasas, nos decía que eso era para pagar y estar al día de la deuda. Tanto el informe que llevamos para el plan de pagos de las expropiaciones a los juzgados, que la interventora hace un informe, como este informe, se ve claramente que hay deuda anterior a lo que se nos decía, que no toda la deuda estaba pagada, ¿no? Habla en concreto de 21 millones de ejercicios anteriores al 2015 que están pendientes de pago. Por lo tanto, es muy importante las liquidaciones y hacer este trabajo exhaustivo, tardar un poco más, pero hacerlo correctamente. Pero, doña Celeste, estos datos y ahora sacar estas cuentas, ¿no la pone usted contra la espada y la pared? Digo la espada y la pared porque se la ha dicho al Ministerio de Economía y Hacienda cuando el Ayuntamiento de Telde se acoge a los 2 últimos créditos ICO, que era para sanear y pagar todas las facturas que había con proveedores. Por lo cual ahora usted está diciendo de que todavía hay más facturas. Se hablaba sobre unos 50 millones. Sí, hay facturas, claro, hay facturas de ejercicios cerrados, que son esos 21 millones, pero todos los días el ayuntamiento genera facturas, ¿no? Por lo cual el ministerio le puede decir, oiga, no, esta factura, explíquemelo.
Porque bueno, aquí no puede haber factura, pues ya lo hemos pagado todo. Yo tengo que decir en este punto que claramente el Ministerio tendría que haber hecho un seguimiento, tendría que haber dicho, pero como no se... Vamos a ver, nosotros, el interventor anterior tendría que haberle mandado, otra cosa que nosotros demandábamos desde la oposición, cada 3 meses información al Estado con respecto al cumplimiento de los planes de ajuste. Esto no se hacía, lo hemos empezado a hacer desde que se incorporó la nueva interventora en mayo del año pasado. Entonces es a partir de ahí cuando a lo mejor el Estado tiene una foto más concreta de lo que está sucediendo en el municipio de Telde. Entonces es verdad que el Estado tenía que haber controlado en el momento de dar aquella financiación si verdaderamente se cumplían los parámetros, y es cierto que nosotros ahora estamos dando estamos dando cuenta al Estado. Y sinceramente el domingo tenemos una cita muy importante, todos los españoles, los canarios y los teldenses. Es una cita importante en los que nos va en ello el que esas leyes que nos tienen asfixiados y que nos tienen controlados y que la alcaldesa hablaba que nos tienen intervenidos, porque al final para cualquier acción que queramos tomar tenemos que pedirle permiso al Estado, pues para que esto cambie y podamos garantizar los servicios y poder refinanciar la deuda y poder hacer cosas importantes para los ciudadanos y ciudadanas de Telde, que nos permitan en un momento dado, si somos capaces de reducir la deuda y ir conteniendo el gasto, poder tocar de alguna manera los impuestos. Necesitamos que cambie el gobierno del Estado. Por eso yo también quería hoy pues decirte que es importante que la gente se conciencie y vaya a votar por la opción política que consideren, pero por la opción política que defienda los derechos de los ciudadanos y que defienda el municipalismo, que defienda pues que las personas que eligen ellos y que tienen más cerca, que son los alcaldes, las alcaldesas, los concejales y concejalas, tengan capacidad de actuación, que no estén totalmente bajo el yugo del Estado y de unas normas injustas. Pero en este caso, sea con lo que sea del gobierno de la nación, por los datos que usted me está dando, el anterior grupo de gobierno ha engañado al Ministerio de Economía y Hacienda, porque usted lo acaba de decir. Aquí yo le he dado los números que le estoy dando, son los mismos números que le dábamos al Ministerio de Economía y Hacienda, en el cual el anterior grupo de gobierno, unos números los daba al ayuntamiento para los medios de comunicación y para los concejales y demás amigos, y otros eran los números reales que le daba Pero había trampa y cartón, por lo cual por ahí se puede sentir el que sea, el gobierno que sea. Oiga, ustedes estaban jugando a la política de trilero, o estaban jugando a la política vamos a hablar más claro. Los datos que se le mandaban al Estado, al Ministerio de Economía y Hacienda, como son unas tablas cerradas, pues no se podían falsear, tenía que poner todo, se ponía una serie de datos, obligatoriamente había que hacerlo telemáticamente, no se podía mandar el decreto, sino había que mandarlo telemáticamente, y al poner los datos de cierta manera, los programas automáticamente calculan y sale el resultado correcto. Por lo tanto, el Ministerio conocía esos datos. Quien no los conocíamos éramos los ciudadanos y ciudadanas de Telde y los representantes que estábamos en el salón de plenos, que se nos decía que había un superávit, que nos sobraba 3.800.000 euros, y en cambio al Estado le salió un resultado negativo de 39 millones. Pero bueno, eso es el pasado. Ahora hemos llegado con las cuentas claras, hemos llegado al fondo del caldero, sabemos cuál es la situación. Lo importante con un enfermo es conocer el diagnóstico y empezar a aplicar la medicina correspondiente para ir recuperando al enfermo. Y en eso estamos centrados en el rigor del trabajo, en trabajar mano a mano, dejarnos guiar, por supuesto con unas guías políticas claras que la da el grupo de gobierno, pero dejarnos guiar por la interventora y la tesorera, que son quien conoce y quien nos puede ayudar, cómo podemos ir poco a poco dándole la vuelta a esta situación. Y en este punto yo quería aclararte, porque hemos recibido muchas críticas por parte de la oposición con respecto a la transparencia en el traslado de la liquidación. Y como muchos ciudadanos lo habrán escuchado, yo quisiera aclarar que del decreto de la liquidación, que nosotros no podemos hacer nada
nosotros no hacemos nada sin que se enteren. Todos los procesos administrativos llevan un procedimiento y nosotros los estamos llevando a rajatabla. Te enseñaba antes el expediente de la liquidación con todos sus informes, pero es más, se dio cuenta en el pleno pasado de ese decreto de liquidación, se dio cuenta a los ciudadanos, como te decía en la prensa, se le dio copia a todos los grupos políticos que la solicitaron. Según la oposición, y en este caso más por Telde, se le entregó primero a los medios de comunicación que a las formaciones políticas de la oposición. Vamos a ver, la oposición en el caso de Telde, cosa que no sucede en otros municipios, ni de Canarias ni del Estado, cosa que nosotros apoyamos, tiene a 2 liberados. En este caso tiene un concejal liberado, que es don Juan Francisco Artiles, que tiene disponibilidad plena de su horario laboral para hacer las funciones de fiscalización, y tiene un secretario político que hace las funciones de notificador y de apoyo al grupo de Más por Telde. La persona que está liberada y que es concejal puede acercarse desde el momento que se anuncia que la liquidación está aprobada. Todos los días muchos concejales se acercan a la Secretaría Municipal, como lo hacía yo cuando estaba en la oposición, y toma nota de todos los decretos. Puedes tomar nota, puedes hacer todas las consultas de los documentos y puedes solicitar copias. O sea, este trabajo es el trabajo de la oposición. La oposición es un trabajo que, si se hace bien, es un trabajo duro, difícil, pero claro, lo que no puede la oposición es protestar, exigir transparencia cuando tienen los mecanismos y no los utilizan. O sea, el decreto estaba en la Secretaría Municipal desde antes de anunciarlo, estaba decretado, por lo tanto ya estaba en el libro de decretos. Es incierto que se comunicó antes a los medios, porque si se hubiera ido a consultar ese día el libro de decretos, estaba ese decreto. Pero es más, ese decreto se subió a la página web al día siguiente, pero es más, ese expediente está en el Departamento de Tesorería, el órgano de gestión económico-financiero. Los concejales, todos los concejales, pero por supuesto los liberados, que tienen 8 horas disponibles para ese trabajo de fiscalización, pueden solicitar acceso a ese expediente. Lo que tienen que hacer es solicitar acceso. La directora del órgano tiene que quedar con ellos a la hora y el día, tiene que tener el expediente, y ellos pueden ir y consultar el expediente. Y para eso, todas las solicitudes de expedientes, de acceso a expedientes, yo, por supuesto, es un derecho, es que soy plena defensora de esos derechos, que por cierto, cuando yo ejercía de la oposición no se me brindaban, pero yo los defiendo y los llevo a la práctica, y tienen acceso a esos expedientes. Pero es que mire, yo, como decía, doy acceso a los expedientes. Hemos hecho una página web adaptada a Transparencia Internacional en todo lo que hemos podido alcanzar. Pero es que es más, en Telde hay una junta de gobierno local. Para que la gente que me está viendo me entienda, es como el Consejo de Ministros, pero en Telde es donde el gobierno toma las decisiones. Telde tenemos un régimen que es el régimen de grandes ciudades. Por lo tanto, la mayoría de las decisiones las toma el gobierno en la Junta de Gobierno local, ese Consejo de Ministros local. Solamente en Telde, tradicionalmente, se invita a la oposición a esas reuniones. Se invita a la oposición a que vayan y escuchen. No pueden participar, no tienen voto, pero pueden ir a escuchar y conocer las deliberaciones del gobierno. O sea, mayor transparencia, imposible. Pero es que, claro, algunos concejales de la oposición que reciben un sueldo de los ciudadanos y ciudadanas de Telde no asisten a esas juntas de gobierno local. Por lo tanto, los mecanismos para ejercer sus derechos y la transparencia por parte del gobierno está ahí. Yo, pues, animo a la oposición a hacer el trabajo que le corresponda, que tienen los mecanismos para hacerlo, y que lo hagan. Pero me parece bastante, pues, torticero el quejarse de que no hay transparencia cuando no asisten a esas juntas de gobierno o no ejercen su derecho de acceso a los expedientes. Pero es que es más, el viernes se solicitan eso por escrito, lo solicita el grupo político Más por Telde, su portavoz, don Juan Francisco Artiles. Pero es que el lunes por la mañana ya estaba en la noticia, en los medios, que no le habíamos
dado los documentos y el acceso. Yo no sé los demás, pero el fin de semana ese escrito llega por registro de entrada, eso se tiene que llevar a la Secretaría Municipal, tiene que llevarse los conserjes al departamento correspondiente. Yo no recibí esa solicitud, yo me enteré de las quejas a través de los medios cuando yo todavía no tenía la solicitud en papel. Por lo tanto, yo pido un poco de cordura, pido tranquilidad, pido que se haga gala de unos discursos de que todo lo que sea bueno para Telde será bueno para todo lo que el gobierno haga bien será bueno para Telde, pues que esos discursos se lleven después a la práctica. Lo que no es de recibo es que tú el viernes me solicites una información, a mí no me ha dado tiempo de contestarte y ya estés diciendo que faltamos a la transparencia, que faltamos a la verdad. Pero es que voy a más. También en ese escrito que se traslada a los medios, hablan de que el decreto puede ser nulo. Yo vuelvo a enseñar el decreto, que hay una fedataria pública, que es la secretaria municipal, y este decreto aparece firmado en todas y cada una de sus páginas por esa fedataria pública, que es la secretaria municipal. ¿Y en qué se basa que pueda ser nulo? Pues dicen que no está dentro de mis competencias, pero es que yo quiero recordar, quiero pedir rigor y responsabilidad, y que, como muy bien sabe el señor Juan Francisco Artiles, porque él formaba parte de este decreto hasta que él huyó a la oposición, el decreto 781 del año pasado, la alcaldesa decreta pues trasladarnos las competencias a los concejales según el área. Pero es que es más, la ley para no equivocarme, miro las notas, 7/2015 de municipios de Canarias habla de quién tiene la competencia, y además la ley reguladora de bases de régimen local también, y el ROGA, el reglamento orgánico del gobierno y de administración del gobierno de Telde, también lo dice. Por lo tanto, yo no entiendo. La verdad es que ha sucedido algo en Telde un poco peculiar, ¿no? ¿Qué ha cambiado del 9 de marzo cuando se manifestaba a bombo y platillo que este era el mejor gobierno para Telde, a que ahora se compare con el partido, se diga que el Partido Popular tenía mayor transparencia que este grupo de gobierno? ¿Qué es lo que ha cambiado? Hace referencia a que la alcaldesa, en este caso Carmen Hernández, no es tan transparente como la ex alcaldesa María Carmen Castellano, que en su momento, aunque los datos fueran erróneos, siempre los sacaba y lo ponía sobre la mesa. Bueno, pero es un partido político que tiene una opción de actuación para presentarse a unas elecciones en contra de las políticas de un partido en concreto, que es el Partido Popular, termina alabando las maneras de proceder del partido, que todo su razón de ser ha sido ir en contra de ese partido. No tiene lógica. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el señor Juan Francisco Artiles y Más por Telde decidió huir del gobierno. Nos parece, todos los escritos, además continuados, el escrito que te comentaba antes, al día siguiente o a los 2 días había otra reiteración del escrito. Están montando una estrategia política de acoso y derribo hasta este gobierno, ¿no? Hacia este gobierno, y nos parece pues que es una oposición pues destructiva y que pone por encima de los intereses de los ciudadanos los intereses de las siglas, ¿no? Yo creo que sería más responsable fiscalizar el trabajo. Si, como se hace gala en los escritos, se conoce tanto de administración pública, poner ese conocimiento al servicio de los ciudadanos, pero el señor Juan Francisco Artiles decidió abandonar el barco, y hay otros que nos hemos quedado bregando todos los días para intentar seguir llevando el municipio de buen camino. También el portavoz de Ciuca, Juan Antonio Peña, dice, bueno, ahora Unidos por Gran Canaria, que le han quitado la mesa y una silla, y que para poder consultar los expedientes tiene que esperar que una funcionaria deje de trabajar para poder, porque no tiene espacio. Bueno, eso fue un día puntual que creo que
hay una persona que se iba a jubilar. Los concejales consultan los decretos en la Secretaría Municipal. Esta Secretaría Municipal tiene 3 mesas. 2 mesas hay 2 funcionarias que trabajan y una tercera había una funcionaria que trabajaba que ahora no está en ese lugar. Como una de ellas se iba a retirar, a jubilar, la otra retornó a su puesto de trabajo. Entonces hubo unos días que no había mesa, pero vamos a ver que no es algo que lleven un mes esperando. Desde que él lo puso en conocimiento, se puso la mesa y se puso la silla. Yo no sé si esto se hizo público a través de los medios, porque la verdad sí. Es una cosa nimia, ¿no? Es una denuncia, bueno, hace una semana que lo denunció. Pero ¿usted no cree que es más fácil ir al concejal de régimen interior o a cualquier portavoz y decirlo, oiga, mire, ha pasado algo por el cambio de personal, no está disponible la mesa, serían tan amables de colocar una mesa, eso se llama un operario? O si me llama a mí y yo busco una mesa y yo misma le pongo la mesa, si es que no, me parecen... ¿Usted sabe los problemas que tiene este municipio como para estar con todo lo más importante sea una mesa, una silla? Yo es que no, la verdad, es verdad que hay que tener respeto a la actividad que hace la oposición. Para nosotros es importante tener una oposición potente, constructiva, que fiscalice, pero que ayude. Usted de menos de falta por parte de la oposición. Yo echo de menos que los discursos se hagan reales, que esos discursos al inicio de mandato, que todo lo que fuera bueno para Telde se iba a apoyar, que se venía con una actitud propositiva de proponer cosas, de ayudar. Yo no lo veo, porque si alguien se atreve a salir por una mesa y una silla con los problemas tan importantes que tiene esta ciudad, yo me imagino que también es verdad que no creo que lo presentara don Juan Antonio como si fuera su prioridad, pero yo por ejemplo, esas cosas creo que no se deben hacer, que se pueden gestionar, sobre todo, ¿a quién afecta este tipo de noticias? Afecta, yo lo digo, no le afecta al gobierno. Pero transmite ocultismo, transmite que no, por parte del gobierno, por lo menos, si a mí un concejal me dice, mire, me han quitado la silla, la mesa y no puedo trabajar para poder fiscalizar, lo que le transmite al ciudadano es ocultismo. Yo creo que lo que le transmite al ciudadano es, en primer lugar, que hay un descoloque de prioridades por parte de quien traslada esto a los medios. Yo creo que pueden buscar líneas de actuación, a lo mejor es que no encuentran otra cosa. Yo considero que la perfección no existe, pero si lo único achacable es lo de una mesa o una silla, será que las cosas se están haciendo relativamente bien, Paco. Yo lo que digo es que a mí lo que me da es que estas noticias de Telde salgan en los medios. Si yo soy una persona que quiero a mi municipio, no quiero que salgan estas cosas en los medios, porque al final no le hace caso, no le hace mal al grupo de gobierno. A quien le hace mal es a la autoestima de Telde, que sale Telde otra vez ahora que quitaron una mesa, siempre, con noticias, con ruido constante, y nosotros lo que estamos haciendo es trabajar para que no exista ese ruido, que existan proyectos como lo que fuimos a inaugurar esta semana, el proyecto tan interesante del Viso, donde personas que no tienen recursos van a poder formarse, van a poder tener el agua, la semilla y van a poder tener pues un futuro, ¿no? Van a poder tener una salida o muchísimas otras cosas. Eso es lo que debe salir del municipio de Telde. Si quieres, más adelante podemos hacer un balance de lo que ha supuesto de cosas positivas en este mandato, y yo creo que eso son las noticias importantes. Por supuesto que la oposición tiene que todo es mejorable, pero mejorable. Vamos a criticar positivamente para mejorar, no esta actitud continua de dañar, de hacer ruido. La oposición, algunos porque gobernaban hasta hace poco, otros porque formaron parte de este gobierno, conoce cuál es la situación administrativa de este ayuntamiento, conoce cuál es la situación económica de este ayuntamiento. Si no al detalle, sabe que es una situación complicada. Pues lo que deben hacer... Si la conocen, la desconocen sobre la marcha y la llegan a desconocer hasta el último minuto. Pero yo creo que la conocen que no tenemos una situación económica boyante, conocen que tenemos una situación administrativa, que nos faltan recursos humanos en ciertas áreas, y entonces yo lo que digo es, aporten positivamente para poder mejorar. La labor de la oposición no es solamente criticar y dar caña. Pero dígame usted, como la oposición conoce, la oposición que estuvo en el gobierno anterior, conoce la situación, porque ha estado 4 años en el gobierno.
pero hemos visto, por ejemplo, los trabajadores del servicio de limpieza, en este caso manifestándose, y era apoyado por el anterior grupo de gobierno por la duda que tiene el ayuntamiento con esa empresa en el pago de facturas, pero esa factura, en este caso el retraso que viene de esos pagos era desde el anterior gobierno. Por lo cual, donde conoce o desconoce, porque se ponen al lado de los trabajadores, que por supuesto hay que ponerse al lado de aquellos trabajadores que no perciben su salario, pero no se pone al lado del gobierno sabiendo cuál es la situación económica, porque la han dejado los que estaban. Esto es un tragalengua, esto es de loco, pero es la realidad. Sí, mire, parece que el día después de las elecciones, el estar en la bancada de la oposición, pues se le borró el disco duro. La coherencia política es algo que falla. Falla porque la última vez que estuve aquí tuve que hablar de la regularización del IBI, que el Partido Popular la achaca a este gobierno, cuando son medidas del Partido Popular del Estado, aprobadas y facilitadas por el grupo de gobierno dirigido por el Partido Popular. Por lo tanto, si el partido político que ha subido más los impuestos en este municipio, que ha cerrado más servicios, que ha profundizado en la situación económica de este municipio, se atreve a achacarle esa situación a este grupo de gobierno que lleva un año reciente, es que no hay coherencia política. No se respetaron los 100 días que se debe dar, pero es que yo, en el caso del Partido Popular, sinceramente creo que por lo menos el primer año a lo mejor era mejor observar, dirigir, o sea, observar y desde lejos ir viendo las cosas. No tiene ningún tipo de sentido esta oposición que están haciendo. Pero usted ha dado unos datos y ha dicho, fíjese usted por dónde, que eso también lo había dicho la anterior alcaldesa María Carmen Castellano, y decía que había cogido el ayuntamiento en parada, pero ya están ya ha pasado de la UBI, el ayuntamiento lo pasaba a la planta. Yo no sé si es la planta con el tema de la economía y Hacienda, a la planta de psiquiatría, porque por los datos que usted da y por las facturas pendientes que está, esto es más de psiquiatría que de una planta de estabilidad. Bueno, cuando se utilizan cosas que en el argot se llama maquillaje contable, como el que acabo yo de explicar en un ejemplo simple, pues claro, si una persona se cree esos datos, pues puede que se crea que ha pasado a planta, pero verdaderamente, no sé a qué planta, pero puede que no sé, la situación es la que es. Yo creo que es importante mirar hacia frente y mirar al futuro, que es lo que estamos haciendo y en lo que estamos centrados. Los ciudadanos claramente pusieron al Partido Popular donde lo pusieron, o sea, los concejales que tenían tienen los que tienen ahora, y ha decidido que debe haber un gobierno nuevo que lo cambie. Eso es lo que estamos haciendo, los que hemos sido cabales y nos hemos quedado en el gobierno intentando enderezar la situación. Por lo tanto, yo creo que ese es nuestro objetivo, cambiar la situación de Telde. En el centro de nuestras políticas está todo lo que tiene que ver con las personas, y en otro lado, pues todo lo que tiene que ver con el rigor administrativo, poner las bases administrativas para que Telde sea capaz de recuperarse. Y yo creo que hay otro bloque fundamental, es que los teldenses tienen que recuperar la autoestima y el orgullo de ser teldenses, que yo creo que cuando se leen noticias así, que de una mesa, de una silla, o cosas como estas cosas, yo creo que están buscando eso, que no nos recuperemos. Es un ataque vacío, ¿no? No se puede hacer una oposición desde un punto de vista edificante, ¿no? Nosotros no tenemos, el gobierno no tiene la verdad absoluta. Siempre podrá aportar algo la oposición, y yo animo a la oposición a eso. Por supuesto que hay que criticar cuando ellos consideran que no estamos haciendo las cosas correctamente, pero que también aporten algo, ¿no? Porque es muy fácil destruir, es muy fácil, o sea, abrir un armario y quitar toda la ropa y tirarla al suelo es facilísimo. Clasificar, doblar, colocar y poner en su sitio es más difícil. Nosotros estamos haciendo por eso. Esa reforma que exponía en la anterior, acuérdese usted, director de Economía y de Hacienda, don Darío López, que decía que iba a poner una administración más profesional, más transparente, donde las cuentas eran más claras.
en el cual también se había llevado a cabo una auditoría, que es la que iba a poner las cuentas. Después hemos visto que la auditoría ni aparece, ni se sabe si se contrató o no se contrató, no se sabe si se pagó o no se pagó, porque ahí se formó la carajera, porque incluso el propio Partido Popular, unos decían una cosa y otros decían otra. Correcto. Había el camarote de los hermanos se formó en esos momentos. ¿De qué hay de esa administración más profesional, más transparente, más actualizada? La administración que tenemos muchísimos funcionarios con ganas de trabajar, con ganas de aportar y que hacen su trabajo día tras día perfectamente y cumplen con su deber con la ciudadanía, pero es verdad que hay lugares como por ejemplo en las áreas económicas donde necesitaríamos pues personas más técnicos en la materia, pero como ustedes saben, tenemos el problema que tenemos, vuelvo a repetir lo del domingo, lo importante que es esa cita, porque las leyes del Partido Popular impiden que el Ayuntamiento de Telde, por ejemplo, ahora mismo todas las personas que se han ido jubilando no se pueden esas plazas recuperar. El Ayuntamiento de Telde está por debajo de los ratios medios en el número de recursos humanos. Y hay lugares que sería importante tener refuerzo, por ejemplo, en el área económica, pero también, por ejemplo, en un área tan importante y tan fundamental por este proceso que estamos pasando, por esta situación tan difícil, que son los servicios sociales. Las trabajadoras sociales del ayuntamiento tienen muchísima más carga, me refiero de población a la que tienen que asistir, que las de otros municipios que tienen una situación mejor en esos ratios sociales, ¿no? Por lo tanto, hay áreas importantes que hay que reforzar, necesitamos que las leyes del Estado cambien para poder hacerlo, pero nosotros estamos centrados, todo eso que aparecía que estaba, yo creo que es algo que a lo mejor se repitió muchas veces a sí mismo y se lo creían el grupo de gobierno anterior, pero cualquiera que vaya al ayuntamiento y que conozca el trabajo que hacen las trabajadoras sociales, pues sabrá que necesitamos más trabajadoras sociales, que si son ciudadanos que van al vecino ayuntamiento de Santa Lucía verán qué infraestructuras en ese departamento, por ejemplo, existen a nivel de recursos humanos, y son áreas muy delicadas y muy importantes que necesitamos reforzar. Usted ha hecho mención, ya se han cumplido el primer año de este gobierno. ¿Qué valoración hace de los mismos? Bueno, como te decía, la valoración es positiva. La verdad es que hay que decir que un año se pasa rapidísimo, que yo creo que hay cosas que la gente a lo mejor pues no conoce, todos los esfuerzos que se han hecho y las cosas que se han hecho, y ni siquiera nosotros somos conscientes. Cuando uno se sienta y empieza a hacer un balance es cuando se da cuenta de todo lo que ha alcanzado. Hemos conseguido lograr un objetivo que era poner a las personas en el centro de todas nuestras políticas. En ese sentido, hemos cumplido, pero creemos nunca es suficiente en los servicios sociales. Siempre hay necesidades que no alcanzamos, pero es verdad que se ha dado más de 1 millón de euros en ayudas de emergencia social. Se han recuperado unas ayudas excepcionales que hacía muchísimo tiempo que no se daban en este ayuntamiento. Estas ayudas tienen que ver, por ejemplo, con audífonos, con gafas, con camas que se levantan para las personas que están encamadas. Se ha duplicado el fondo social para los recibos del agua. Telde ha firmado un convenio pionero con Endesa para que no se realicen cortes a las personas que no tienen recursos y que se hace a través de servicios sociales, pero es más, ese convenio que Telde ha firmado se ha cogido como ejemplo en la FECAM para que lo firmen otros municipios. Y tenemos cosas que hacer también en esta área, hay que reforzar esta área como te comentaba, pero se ha avanzado, yo creo que se ha visto claramente el enfoque social que le queremos dar a este gobierno. En el área de vivienda yo creo que una de las cosas más importantes y yo creo que es fundamental es la mesa antidesahucio. Esta mesa que a veces ha sido criticada o no entendida por la oposición es una mesa muy importante. Alrededor de esta mesa se ha conseguido sentar
al Ayuntamiento, al Cabildo, al Gobierno de Canarias y a la banca para, en primer lugar, hacer un análisis de cuáles son las viviendas vacías que tiene este municipio y cuántos son los aspirantes o los solicitantes de vivienda. También se ha intentado fomentar el alquiler social y se ha detenido con el trabajo directo de la mesa, pero también a veces pues directamente por la alcaldesa, varios desahucios en este municipio. Y además, debido a esa implicación por parte de la alcaldesa y del municipio de Telde en todo lo que tiene que ver con vivienda, Telde fue ponente en el primer foro de vivienda de Canarias. Yo creo que eso es importante, que Telde sea conocida por las cosas que hacemos bien. Yo creo que eso es muy importante. Y otra acción fundamental es el ARRU de Ginamar. El ARRU de Ginamar es una actuación, un proyecto en 480 viviendas de rehabilitación, pero además es un proyecto social que intenta involucrar a los vecinos para que vuelvan a reconciliarse con su entorno, para que vuelvan a hacer vecindad, para que se hagan actividades que lleven a la cohesión social de esos barrios. Por lo tanto, no afecta solamente a las 480 viviendas, sino a todo lo que está en el entorno. Son proyectos importantes que vamos a seguir luchando para que se siga haciendo en otros barrios que es necesario. En el empleo yo creo que es muy importante decir que nos hemos sumado al plan de empleo social, que el Ayuntamiento aportará 334.000 euros este año. También el Cabildo nos ayuda y ha hecho también planes especiales y también estamos colaborando. Pero es que ese ARU del que hablábamos ahora supone una inversión en el municipio de 3,5 millones de euros entre el dinero que da el Ayuntamiento, el Estado, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Por lo tanto, es una inversión importante que genera empleo en esos lugares también. Y se empieza a ver en el municipio iniciativas. Yo, como sabes, también soy concejala de urbanismo, que doy las licencias de apertura, hay mucha actividad y después hay pues cosas más importantes. Por ejemplo, la empresa Granier ha abierto en octubre en El Goro su tercer centro de producción en España. También amplió Macro, también reformó Leroy Merlin, con todo lo que la actividad Scania también hace poco, y la Coca-Cola también ha puesto su oficina en Telde. Por lo tanto, hay muchas noticias positivas. Poco a poco el municipio se va moviendo. Estamos a punto de resolver un problema histórico que son las expropiaciones. Hemos mandado al Tribunal Superior de Justicia un plan de pago coherente y real de pagar en 8 años pues la deuda de sentencias firmes por expropiaciones que teníamos. Por lo tanto, hay muchísimas acciones que se están teniendo a cabo. El Gobierno de Canarias nos confirmaba la semana pasada que salía a concurso la Casa de los Sal. Como saben, es un equipamiento que va a suponer un antes y después para el turismo de Telde, y se sacará también a concurso la gestión de ese equipamiento. También se ha devuelto pues lo que es la programación cultural al municipio. Deporte, yo creo que se ve el esfuerzo importante que se están haciendo en todas las canchas. No podemos hacer grandes inversiones, pero vamos a intentar que lo que tenemos pues recomponerlo, pintarlo y darle pues el mínimo de dignidad. Desde Vías y Obras se están haciendo esfuerzos importantísimos con el rebacheo de las calles. Es verdad que quedan muchos sitios por hacer, pero estamos en ese sentido haciendo un gran esfuerzo el compañero Alejandro con el Cabildo. También estamos haciendo pues alianzas con el Cabildo, con el plan de cooperación, para poder poner en marcha al Pablo Hernández, tener un mercado en condiciones. Son muchas las buenas noticias de Telde. Es mucho, como verás, las acciones que se están tomando. Yo creo que son muchas las ideas en positivo que se podrían aportar desde la oposición, y yo creo que el balance al fin de este año ha sido que el año ha pasado muy rápidamente, que hemos tenido muchos inconvenientes, hemos tenido hasta unas lluvias que nos tuvieron paralizados
pues bastante tiempo y recomponiendo la ciudad en lo que limpieza se refiere e infraestructuras. Por lo tanto, hemos tenido inconvenientes, pero hemos sabido tirar para adelante y, como decimos muchas veces, del caos total al orden absoluto, pues lleva su tiempo. Y lo que sí nos podemos comprometer es que vamos a seguir trabajando para que esto cada vez se vea más y que los ciudadanos vean los cambios evidentes en el municipio, que yo creo que se perciben en la calle. Pues con ese mensaje nos quedamos, porque el tiempo se nos ha ido volando, pero se nos queda dos temas importantes. Dar a pie que nuevamente vuelva por esta casa y aclarar lo de la mesa de antidesahucio, porque la oposición también denuncia que no participa, no son invitados a la misma. Y algo importante, ese plan de pago de las expropiaciones que se ha llevado, se ha sido torpedado por la información por parte de la oposición para que no haya ese entendimiento entre los expropiados y el ayuntamiento. ¿Quién va a tener que decidir? El Tribunal Superior de Justicia. Hay que dejar que haga su trabajo, y hoy también nos hemos llevado una gran noticia con el tema de la Mareta. Yo creo que es importante también decirle a los ciudadanos que una inversión que estaba paralizada desde el año 2003, que supone un hotel, un geriátrico y una zona comercial en la entrada de la Mareta, se ha desbloqueado, que si el empresario quiere puede iniciar ese proceso de desarrollo y, como él decía, generar 1.600 puestos de trabajo. Y además una buena noticia para los ciudadanos de Telde, porque la jueza, en un auto muy medido y muy bien razonado, dice claramente que no hay derecho a la indemnización. Por lo tanto, esos a veces 40, a veces 90 millones que nos solicitaba el empresario, no va a tener los ciudadanos de Telde que desembolsar. Hablaremos de este tema y de otros temas más. Gracias por estar con nosotros, doña Celeste López. Muchísimas gracias. Nos vamos unos minutos de publicidad de la huerta. Seguimos con ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política.